Nos vamos sentando, por favor. Kaixo, arratsaldeon, urte berri on guztioi. Bienvenidos a la rueda de prensa presentación de Marcelino García Toral, que además de presentación del nuevo entrenador va a ser rueda de prensa previa al partido del Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Por los tiempos que llevamos. Comentaros que la rueda de prensa va a ser exclusivamente deportiva para hablar de estos dos temas que os comentamos, tanto la presentación como de la previa del partido de mañana. Para cualquier otro tipo de cuestiones referentes al club, seguro que este mes habrá momentos para ello. Antes de empezar, va a hacer unas palabras el presidente. Kaixo, arratsaldeon. Denoi, da urte berri on, hasi behar da. Lehenago, nik uste dute mesai bat bidale behar dugula Aitor Gandegaren familiarentzat, nik uste dut denontzat izan da golpe gogor bat, goian bego esan behar da, klub aldetik, eta nik uste dut denot memorian dekogu egun txarra hori, beste aldetik nola ez. Nik hasi nahi dute esaten eskerrik asko. Eta esango diot eskerrik asko alde batetik entrenatzaile bati niretzat izan direla beragaz 2 urte alde batetik gogorrak, baina beste aldetik oso politak, gogoratzeko betirako, eta pertsona aldetik esateko niretzat izango da betirako. Atetiren handi bet. Argi dago gaur hasten dela egun handi bat atetirentzat. Nik uste dut gure bidea hori izan behar dela. Jokalariak eta entrenatzaileak aukeratu behar dute atletik, eta egiten dugun edo nahi dugun egiten beti jokalari aldetik, eta gaur dekoguna gure alboan entrenatzaile aldetik aukeratu du atletik. Niretzat da oso garrantzitsua. Empezar, como he empezado, es un segundo, pero bueno, el Athletic lo ha hecho oficialmente. Me gustaría que lo hagamos todos un segundo en memoria de Aitor, de ese día tan triste para todos en esta Navidad. Por supuesto, no se me olvide en castellano desearos a todos feliz año, a ver si es verdad que dejamos lo más lejos posible este 2020 en muchísimas circunstancias. No puedo ni quiero no aprovechar este micrófono para agradecer públicamente y personalmente 2 años de trabajo, de esfuerzo, de compromiso a nivel deportivo. Creo que nos ha ayudado a todos a crecer. Objetivamente, cómo encontramos esta plantilla y este club y cómo deja al Athletic. A nivel humano, no voy a ser capaz de definir o de dar todas las palabras necesarias, así que eskerrik asko por todo, Gaizka. A nivel deportivo, hoy empieza una etapa que creo que es importantísima para este club, en un camino que queremos recorrer de exigencia, que queremos recorrer, por supuesto, de crecer, que queremos recorrer de consolidar un trayecto complejo en una regeneración de plantilla, pero ha habido jugadores que en estos 2 años han elegido al Athletic, pudiendo elegir otros clubes. Hoy tenemos enfrente un entrenador que ha elegido al Athletic, conociendo perfectamente las fortalezas que nos da nuestra filosofía y las fortalezas que nos da esta manera de entender el Athletic. Así que yo creo que lo más importante, seguro, es que hoy dar la palabra a Marcelino García Toral. Ongi etorri, bienvenido a casa. Os cedo la palabra, Marcelino. Vamos a empezar con turno de preguntas. Cuando acabe la rueda de prensa retomará su segundo entrenamiento. Os pediría, por favor, a la primera pregunta que hagáis, nombre
y medio para que él se vaya, para que Marcelino también se vaya familiarizando con los periodistas. Por aquí, hola Marcelino, Álvaro Rubio de la cadena COPE. Hace poco hablabas con nuestro compañero Juanma Castaño por la noche, decías que fuera la prioridad entrenar fuera de España. ¿Qué ha cambiado en este periodo corto de tiempo, ¿no? Ha cambiado la propuesta del Athletic, ha cambiado que no había propuesta fuera, que a Marcelino le ha convencido el Athletic. ¿Qué ha cambiado? Buenas tardes, feliz año a todos. Como decía el presidente, ojalá pues esta pandemia y esta situación que nos agobia a todos vaya pasando lo antes posible, la dejemos atrás y quede como una anécdota y una vivencia más para todos nosotros. Pues hasta hace 48, 72 horas seguía con la misma idea de... En mi cabeza, no nuestra cabeza, la de toda la gente que me acompaña, ese era nuestro pensamiento. Surge una posibilidad de un gran club, un grandísimo club. Rápidamente tienes que dar una respuesta, decidir. Pensamos que quizás, casi seguro, sería la única oportunidad que tendríamos de entrenar a este gran club. Hablamos entre los miembros del cuerpo técnico y decidimos venir aquí porque nos atraía la idea. Tenemos puestas muchísima ilusión. Y repito, entrenar al Athletic de Bilbao, de Athletic Club, es algo que seguro no iba a volver a pasarnos. Entrenamos pues muy agradecidos, agradecemos al club el haber pensado en nosotros para este bonito proyecto y a trabajar, a hablar lo justo y trabajar mucho es lo que nos queda por delante. Marcelino, José Manuel Monge, Onda Vasca. Primeras sensaciones de tu llegada a Lezama, primeras sensaciones de estar en San Mamés, no como visitante, sino como local. No sé si has estado incluso en Ibaigane. ¿Qué te provoca este momento a ti mismo? Te provoca algo nuevo y tienes que situarte, porque, repito, todo fue muy rápido. No te da tiempo a pensar, tienes que actuar constantemente. Creo que cualquier entrenador, cualquier hombre de fútbol sabe lo que significa Lezama y este hermoso y gran estadio. Y sabe lo que significa el Athletic Club en el concierto nacional y en esta liga que disputamos. Entonces, pues tienes que hablar con los futbolistas, conocer nuevos jugadores, conocer mucha gente, situarte, hacer un entrenamiento, vienes de estar parado, mañana jugar el primer partido de competición. Prácticamente te podría decir que no me da tiempo a pensar. Solamente el tiempo pasa muy rápido y adecuarme en cada momento a lo que me toca vivir. Hola, Alfonso Arran, Diario As. ¿Cómo valoras la etapa de Gaizka Garitano? En entrevistas recientes hablaste de él en términos elogiosos. Bueno, ya lo has vivido tú también en tus carnes, pero el hecho de que se destituya a un entrenador después de haber ganado un partido y dices los contactos proceden desde hace 48 horas, ¿no se dirigió a ti el Atleti antes, en noviembre, etcétera? Y no sé si tú les contaste que hasta que estuviese Garitano no querías negociar. Gracias. Gaizka me merece todo el respeto y creo que ha hecho una muy buena labor porque cogió el equipo en una situación complicada, sumó muchísimos puntos y casi el equipo alcanza competición europea y por lo tanto pues creo que su labor ha sido francamente buena. Tengo la conciencia tranquila de haber sido muy respetuoso con él, como lo sería con cualquier otro entrenador. Y todo ha sido muy repentino. A mí no me constaba
la posibilidad de entrenar al Atleti real hasta el domingo por la tarde, no sé qué hora sería, pero bien avanzada tarde, ya noche. Así que teníamos, como os dije anteriormente, que decidir muy rápido. El Atleti confiaba en nosotros, así me lo comunicó mi agente, y nosotros pues creíamos que era una situación, después de hablar también con mis compañeros, que debíamos aprovechar y venir a vivir esta bonita experiencia y un reto apasionante. Hola Marcelino, buenas tardes. Soy Rafa Beato de Radio Marca. Bienvenido a Bilbao, al Athletic y a un equipo que está relativamente bien clasificado con unas perspectivas en lontananza de una final de Copa. ¿Qué sensaciones te produce lo que tienes por delante, más allá de este volcánico inicio de etapa, esa final de Copa, esos retos y esa plantilla que tienes a tu disposición? ¿Qué sensaciones te provocan? Muchas gracias. La plantilla me causa una bonita impresión y, junto con la grandeza del club, son los dos motivos principales para estar aquí hoy delante de todos vosotros. Creo que debemos de ir paso a paso. Lo que pueda ocurrir, no cabe ninguna duda que estar a un partido de ganar un título y primero a dos de conseguir otro, aunque creo que en la mente de toda la afición pues está ese partido de Copa, pero que nos queda muy lejos. Nuestra opinión es pensar día a día, ser mejores cada día. Esto nos hará competir a un mejor nivel y, por lo tanto, cuando llegue esa fecha, estar preparados para ganar ese partido. Hasta entonces, pues bueno, aprovecharnos del buen trabajo anterior y, a partir de aquí, ir introduciendo los matices que nosotros vayamos considerando en el análisis diario, para que el Atleti sea cada semana, vamos a intentar que así sea, un equipo más competitivo, y del cual pues su afición, su gente se siente orgullosa. Hola Marcelino, bienvenido. Ramón Hernández, Radio Nacional de España. De todas las preguntas que te podemos hacer hoy, seguramente hay una que esperas, porque está en boca de todos. No sé, ¿qué tipo de peaje, si es que lo esperas, crees que te puede pasar el hecho de tus pasadas declaraciones en torno al Atleti? Crearon polémica en su momento, ha salido a colación en las últimas horas pues por todos. ¿Crees que el fútbol confronta a todos contra todos y en un momento de la trayectoria pues se dicen cosas que no hay que darle más importancia? ¿Crees que, al contrario, esto te va a costar un tiempo el poder demostrar? Seguramente, si la pelotita entra o no entra, influye mucho. No sé, ¿cómo valoras toda esta situación de tu pasado en relación a las declaraciones que hiciste en su momento hacia el Atleti? Gracias. Fueron hace muchísimos años, muchísimos años. Mi ánimo, y personalmente tengo el convencimiento, que en esas declaraciones no falte al respeto al Atleti. Tengo ese convencimiento. Pero es indudable que pueda haber personas que consideren que me he equivocado. Si así lo consideran, pues yo no tengo ningún inconveniente en pedirles disculpas, pero repito, insisto, que nunca, nunca falta el respeto al Atleti, a este gran club como institución. Y solamente lo hice con el único ánimo de defender los intereses del equipo que dirigía. Y como utilizamos los entrenadores, acertada o equivocadamente, pues argumentos para distraer la atención, y en ciertos momentos puede ser, seguro, porque ya no me acuerdo, que así sería, para que los futbolistas dejarlos tranquilos y protegerlos. Y bueno, pues yo utilizo una frase, repito, y quiero que quede claro, sin ningún ánimo contra el club, sino para proteger al club que defendía, como voy a hacer ahora defendiendo los intereses del Atleti. Siempre lo haré. Intentaré, la experiencia también te va dando pues la oportunidad
de cometer menos equivocaciones. Pero yo creo que si tiramos o miramos para atrás, todos, hemos tenido aciertos y hemos tenido posibles o equivocaciones reales. Intentaré no incurrir en ellas, pero a partir de hoy, de ayer, defenderé por encima de todo los intereses del Atleti. Sí, hola, soy Jorge Cerrato, de Euskal Televista. Arratsaldeon, buenas tardes. Marcelino, ayer que declaraste que vas a intentar que el equipo juegue como la gente, que vean en el campo lo que la gente quiere ver. A tu juicio, ¿qué es lo que la gente quiere ver que no ha visto hasta ahora? ¿Qué tipo de equipo, qué tipo de fútbol vas a intentar que haga el Athletic? Eskerrik asko. Bueno, yo sí que creo que lo ve. Lo que es, pues, la afición quiere ver a su equipo ganar. Y creo que los valores del Atleti están claros. Por lo menos yo cuando venía con mis equipos aquí a jugar, siempre lo sufría. Un equipo intenso, dinámico, rápido, ágil, ambicioso. Yo creo que esos son los valores que esta filosofía, esta entidad, este entorno demanda. Y nosotros vamos a intentar ser eso. Creo que como entrenador o como cuerpo técnico, en muchos de nuestros equipos también creo que tenían esa identidad o valores semejantes. Y desde mi punto de vista, siempre por delante el Atleti, su filosofía, considero que nos podemos adaptar porque hay una gran similitud de pensamiento. Entonces, pues bueno, puede ser la adaptación desde ese punto de vista más sencilla. Lo que sí está claro es que sabemos dónde venimos y lo que venimos a hacer es, con toda la humildad del mundo, todo nuestro cuerpo técnico, es intentar ayudar para que el Atleti gane los máximos partidos posibles y a nivel individual, pues los futbolistas adquieran su máximo nivel, tanto aquellos que tienen más experiencia como los jóvenes, que sabemos que es una parte fundamental del trabajo y de la filosofía del Atleti. Sí, hola Marcelino, Luis Mario Banco Tele Bilbao. ¿Vas a pedir alguna incorporación en el mercado de invierno? Se ha hablado en los últimos meses la posible vuelta de Javi Martínez, Llorente. ¿Estarías dispuesto a cometer esos fichajes o por lo menos pedírselos al club, intentarlo? Todo mi pensamiento está en el hoy. Y primero, por respeto, porque como profesional me obligo, no la profesión me obliga, sino yo como profesional me obligo a ello, es conocer a los jugadores con los que dispongo. ¿Por qué? Porque una cosa pues es verlo y otra muy diferente es el trabajo con ellos. Seguro que cuando nos conozcamos más, pues tendré una información muchísimo más precisa, pero ahora mi idea es, con los jugadores que tenemos, a los que considero, como dije anteriormente, una muy buena plantilla, intentar optimizar su rendimiento, sacar el máximo rendimiento posible. Y luego pues sabemos que la cantera del Atleti es muy productiva, y tendremos y vamos a aprovechar esa circunstancia para basarnos y dar el camino a toda esa gente joven, no todos a la vez, porque siempre los procesos deben ser madurados, pero la filosofía de este club es muy clara y cuando hemos decidido venir aquí es porque estábamos de acuerdo con ella. Hola Marcelino, Aitor Pérez de Mediaset Sport. ¿Cómo te has encontrado al vestuario del Athletic? Y te quería preguntar también, ayer en el entrenamiento se vio que saltabas al terreno de juego con Iker Muniain, hablando con él. No sé, ¿en qué jugadores tienes intención de apoyarte, sobre todo pues, en estos primeros días, en estas primeras semanas en el Athletic? Bueno, siempre que hay un proceso de estos hay una situación de tristeza por una parte, porque es obvio, son seres humanos y creo que aparte de profesionales que unos juegan al fútbol, otros entrenamos, todos somos personas y cuando pues una persona que está a nuestro lado, un profesional que está a nuestro lado deja de estarlo, como además muchos de esos futbolistas manifestaron, pues es un golpe que tienes que asimilar, pero que lleva un tiempo.
A partir de aquí, pues he encontrado una plantilla con una predisposición al trabajo total, a escuchar y a trabajar. Y es a lo que nos tenemos que poner rápidamente, porque en poco más de 24 horas estamos jugando un partido de competición. Me pienso apoyar en todos. Hay que recoger información y lo mismo recoges información de los jugadores, de los capitanes, que como es lógico, pues tendremos una relación para que pues bueno, unificar criterios, pero con el resto de jugadores lo importante pues es siempre el respeto, la relación e intentar implantar aquella metodología de trabajo que nosotros confiamos y que creo que bueno, pues con su rendimiento, con su predisposición y con nuestra idea de trabajo lograr buenos resultados. Buenas, Javier Ortiz de Lazcano, El Correo. Esta es una pregunta para el presidente. La forma de salida de Garitano ha generado cierta controversia en el entorno del Atleti en las últimas horas. ¿Cree que la forma de salida ha sido la correcta? Es imposible encontrar una fecha adecuada para la salida de una persona de ese nivel humano. No hay fecha adecuada. Muy buenas, Ongue Torre Marcelino. Héctor Martínez, del periódico Della. No sé si consideras positivo que en 8 días, bueno, 9, perdona, tengas 3 partidos, quizá en 12-4, o preferirías tener algo más de tiempo. No sé si también en esto que has comentado hace poco de ver a más jugadores es positivo por ahí o lo ves como algo negativo. Muchas gracias. Siempre un entrenador cuando llega a un club quiere entrenar y más, bueno, pues en nuestro caso que para nosotros la organización es una parte fundamental del juego y el punto de partida. Pero cuando dijimos sí, sabíamos que este era el calendario. Entonces no podemos para nada ni protestar ni nada. Sabíamos que teníamos que jugar este número de partidos. Uno está pendiente, ojalá tengamos que jugar ese partido más después de vencer en la semifinal contra el Real Madrid. Y los demás, pues bueno, si nos toca jugar contra Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid, así ha venido las circunstancias, así nos lo dicta el calendario. El mes de enero siempre es difícil porque para un equipo como el Atleti, que también la Copa, de hecho así se demuestra, pues, ¿no? Como por toda su historia en cuanto a los títulos conseguidos en esa competición y por la posibilidad que va a tener este club en el próximo mes de abril, no podemos dejarla de lado. Hay que competir, hay que descansar, hay que mejorar, no mejorar, sino aplicar ciertos conceptos que, como es lógico, cualquier cuerpo técnico quiere que sus equipos los practiquen. Y esto, como también antes decía, es muy rápido. Es, bueno, pues entrenar, competir y ojalá pues seamos capaces de sumar puntos porque bueno, va a ser muy importante, ¿no? para todos. Esta misma tarde, un buen amigo tuyo, Eloy Olaya, nos decía en Onda Vasca que lo tienes muy claro, que tu sistema de juego es muy claro. Siempre se está hablando, desde que sonó tu nombre, del 4-4-2, incluso se habla de inamovible. Los sistemas por encima de los jugadores por encima del sistema, esta plantilla, se habla de nombres propios, ya estamos hablando los periodistas de nombres propios, ¿tienen todos cabida en ese 4-4-2 que parece que es tu esquema fijo? Bueno, a ver, el 4-4-2 es muy similar al 4-4-1-1 o al 4-2-3-1. Creo que no hay grandes diferencias. Las diferencias las otorgan el perfil de los futbolistas. Nosotros, por hablar de nuestra última experiencia, jugamos en el Valencia prácticamente un 4-4-1-1, porque tampoco Rodrigo, que era normalmente el que jugaba en esa segunda punta, era un punta específico, ¿no? Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los jugadores que tenemos, pero
es evidente que más que un sistema, yo creo que lo importante es un estilo. Y el estilo, como también antes comentamos, creo que está muy claro. No vamos a variar nada de aquello del que está, digamos, metido en esta filosofía, ¿no? Intentaremos ser un equipo intenso, dinámico, rápido, atacar correctamente, contraatacar lo mejor posible, ser solidario. Eso es en lo que basaremos o intentaremos hacerlo, nuestras cualidades como equipo. Y a partir de aquí, pues bueno, las individualidades tendremos que intentar que estén a gusto en el campo. Si ellos están convencidos de las funciones que desarrollan y del puesto que ocupan, su rendimiento en el campo indudablemente será mejor. Pero yo no me considero una persona inamovible y que no. Repito, porque el 4-4-2, a mí me gusta normalmente jugar con 4 defensas, casi siempre con 2 centrocampistas, pero luego los otros 4 jugadores pues pueden ser de unas características u otras con el fin de dar profundidad y a la vez equilibrio. Jesús Corzo, Agencia EFE. Marcelino, bienvenido, desearte suerte, tu suerte será la del club. Paradojas del destino, eres el actual campeón de la Copa del Rey. En abril puedes revalidar ese título. Para entonces, ¿podremos ver al Athletic asimilando tus conceptos? Muchas gracias. Sí, se da esa circunstancia, esa casualidad. Espero que bastante antes se vean los conceptos. lo deseo y estoy convencido de que se verán antes. Porque, bueno, pues un tiempo necesitas, pero con 4 meses son muchos días. Pero, como os comentaba, eso es lejano. Queda muy lejos. Nosotros vamos a intentar por todos los medios focalizar la atención en lo más cercano. Quedan muchos pasos que subir para llegar a ese punto y tenemos que ir de uno en uno, subir a la escalera, fijarnos bien en los pasitos que damos hacia adelante y ser cada día o intentar mejorar en algo. Esa es la voluntad, esa es la idea con la que tenemos que hacer cada entrenamiento, porque eso nos llevará a competir de un modo mejor, si es posible, que seguro que es posible, porque siempre la mejora es una parte fundamental de la idea, y competir al máximo nivel. Desconozco, para mí es un poco extraño el sentido de qué significa la diferencia entre jugar con público y no, porque no he tenido la experiencia de hacerlo sin él. Bueno, pues a la hora de analizar el juego ves que hay ciertos altibajos en todos los equipos y tenemos que luchar por ser constantes durante los 90 minutos, que repito, creo que es una dificultad común a todos los equipos de la competición. Arratsaldeon, Janire Fragua, Euskal Telebista. Cuando se produce un relevo en el banquillo, se esperan resultados de la persona que llega. No sé si el hecho de tener los 3 primeros enfrentamientos ante conjuntos como Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid suma o resta presión a tu llegada aquí al Athletic. Ni me suma ni me resta, es la verdad, porque creo que el juego lleva al resultado y el juego se trabaja. Lo ideal para un entrenador siempre es iniciar la pretemporada, porque tiene 5 semanas para preparar la idea de juego que quiere llevar a cabo. No me he encontrado muchas veces en esta situación, en concreto es la tercera donde bueno, pues me toca sustituir a un compañero de profesión y tenemos que intentar adelantar los plazos. Jugamos contra 3 grandes equipos que en esta liga pues están demostrando en todos los últimos años una supremacía sobre el resto, pero creo que lo que nos estamos demostrando en estos 5 meses, 4 meses de competición, 5, es que cualquier equipo puede ganar a cualquiera y a su vez perder. Hay muy poca diferencia entre lo que es la victoria y la derrota. Creo que desde ese punto de vista tenemos que ser
dentro del equipo lo suficientemente optimistas para saber que podemos ganar a cualquiera. Te quería preguntar, Rafa, como director deportivo, ¿qué le habéis pedido en lo deportivo a Marcelino hace, no sé, la última vez por aquí, 2 meses, 3 meses? Todo estaba bien en lo deportivo, casi a Europa, en la final de la Copa, en la Supercopa. Creo que se lo ponéis muy complicado. ¿Qué le pedís a Marcelino concretamente? Bueno, usted, Berrión, a todos lo que le pedimos es que nos haga seguir creciendo. Hemos crecido mucho con Gaizka y queremos seguir creciendo. Y eso es lo que le hemos pedido. Y que sea como es él, que es ambicioso, que pongas un plan encima de la mesa, que tiene un buen equipo para establecerlo. Y lo que le hemos pedido es eso, que sigamos creciendo, ¿no? Y yo creo que era ahora mismo la persona adecuada. Alberto Negro, de Radio Euskadi, para el presidente Aitor Elizegui. El día 27 hacías una defensa prácticamente a ultranza de Gaizka Garitano ante los socios compromisarios. ¿Qué cambió o qué ha cambiado en una semana para el 3 llegar a la conclusión o comunicar la destitución del entrenador? Nada. Deportiva y personalmente es una defensa, un decálogo sobre lo que pienso de él y de su equipo técnico. Aprovecho otra vez el momento cuando probablemente lo hago en lo personal, pero también lo hago en lo público. Y vuelvo a insistir, casi en las disculpas. El fútbol tiene unos parámetros, te quita la vida en 90 minutos, te exige que todo transcurra a esa velocidad y, como acaba de decir Rafa, pensábamos, el club, que es el momento de seguir creciendo, pero también de ser muy firmes en el 2021. Hay unos retos históricos, 37 años después, y en ese recorrido, en esos 2 años en los que, te insisto, creo que hemos vivido juntos magníficos momentos y también hemos sufrido juntos, en ese recorrido, este paso creo que es necesario para seguir en el camino que iniciamos en enero, hace 24 meses. Hola Marcelino, buenas tardes. Juanma Velasco, de Diario Marca. Hablábamos hace un momento de los partidos encadenados que vienen ahora, empezando con el Barça. ¿Cómo hace un entrenador que lleva un entrenamiento y hoy va a tener el segundo para hacer mañana una alineación contra un equipo como el Barcelona? ¿Se fía de los vídeos? ¿Se fía de sensaciones? ¿Cómo es este primer día? Todo muy rápido va. ¿Cómo es el primer día? Pues mira, el primer día es contactar con los futbolistas. Eso es lo principal. Que dejar claras las cosas desde el principio, quiénes somos y cómo vamos a trabajar. Y luego pues intentar convencerlos de todo, de la forma de actuar, de la forma de trabajar, de ser ambiciosos, de ser ganadores y jugar. Y con el paso de los días, aunque bueno, pues jugando 3 partidos a la semana es complicado, y con los entrenamientos intentaremos poco a poco ir introduciendo ideas y matices con los que creo que vamos a intentar, estoy convencido que lo lograremos, identificar a este equipo en un futuro. Inmediato no puede ser posible, porque creo que tenemos gran capacidad de trabajo, una experiencia dilatada, pero mago no soy. No somos ni nadie del cuerpo técnico magos que de un día para otro todo cambie. Es más, hasta creo que todo debe de llevar un proceso progresivo para generar unas bases sólidas y que de esa forma pues la filosofía, la idea de juego quede más interiorizada, se haga más fuerte y por lo tanto a medio y largo plazo ofrezca resultados continuados mejores. Perdón, un momentito, Javi.
5 o 10 minutos vamos a ir cerrando rueda de prensa. Vale. Digo para que tengáis en cuenta que también es previa de Barcelona, como acabáis de preguntar, porque 5:30 tiene que estar el míster en Lezama. Vale, muchas gracias. Yo quisiera volver a dirigirme al presidente. Presidente, ¿qué tal? Se decide cesar a Garitano tras el partido ante la Real Sociedad. ¿Por qué no se le comunica a él en ese mismo día o al día siguiente que es cesado? Usted además estuvo en Lezama. Lo que se ha decidido es que hoy esté mañana en el terreno de juego Marcelino García Toral, y es lo que corresponde a partir de ahora. Es la etapa que hemos recorrido y es la etapa que queremos en el 2021 afrontar. Eso es lo más importante. Sí, Marcelino, casi vuelvo a tu primera frase cuando has comenzado a hablar en cuanto a lo que es entrenar al Atleti. ¿Cómo has visto esa oportunidad de entrenar a un club único? Y en ese por ahí va mi pregunta. Entrenar al Atleti también tiene, aparte de lo filosófico, tiene unos condicionantes deportivos, evidentemente a la hora de confeccionar la plantilla y de dónde uno se puede reforzar. Te pregunto, ¿por qué bagaje traes en tus colaboradores de lo que viene por detrás? Bastante tienes con conocer a lo que es la primera plantilla, pero este club se va a reforzar en su porcentaje más alto, evidentemente, de lo que está empujando, ¿no? ¿Te parece que el Atleti está en un momento bonito en cuanto a lo que ofrecen los chavales y eres de los que te tiembla el pulso para decir, venga, a jugar a un chaval que te ha convencido por muy joven que sea? No me va a temblar el pulso, porque si algo tengo como prioridad en mi toma de decisiones, siempre, que no quiere decir que lo sea, es intentar ser justo. Y además, si vengo a este club, sé dónde vengo y cuál es, como decía, y acabas de comentar, su filosofía. Siempre seré sincero. No tengo un gran conocimiento de los jugadores que vienen de abajo, pero sí hay personas suficientes que me van a ayudar y nosotros vamos a abrirle paso para entrenar con nosotros, tengan una relación diaria y ahí pues yo tener más argumentos para tomar decisiones. Seguro que muchos jóvenes, como ahora recientemente y en este proceso de reconstrucción que está el Atleti, pues van incorporándose. Tenemos que ser, digamos, lo suficientemente comedidos para ir dándoles paso, pero a la vez con paso, y valga la redundancia, firme, y he crecido, he debutado como futbolista en una cantera que creo que tiene gran similitud. Incluso hasta la Ciudad Deportiva se copió de Lezama. Luego he tenido también la suerte de, como entrenador, haber entrenado a chicos jóvenes, haber entrenado posteriormente al primer equipo del Sporting. Entonces, yo creo que todo eso me es cercano, es similar, es con lo que me he crecido. Seguro que vamos a dar oportunidades a los jóvenes, seguro, porque es así, y nosotros, repito, quiero que quede muy claro esto y lo he dicho muchas veces, cuando tomas la decisión de venir, sabes a dónde vienes, la filosofía del club y de dónde se nutre este equipo. Como lo sabemos, es que no vale luego que pues tener un desencanto. No. Estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto. Creo que es apasionante para nosotros y desde ya pues a ponernos a trabajar. Si no estoy equivocado, Marcelino, el Barça no se te da muy bien como entrenador. De hecho, creo que lo has ganado solo en la final de Copa con el Valencia, ¿no? Pero bueno, es el rival que viene mañana. Te quería preguntar si este Barça ahora es menos lobo que antes, ¿no? Que parece que tiene menos potencial, que parece que es más fácil de meter mano. Es verdad, no se me da nada bien. Pero mirad lo que es el fútbol.
Creo que como entrenador, no sé si habíamos jugado 19 o 20 partidos. Y no lo habíamos ganado nunca, joder. Y mira que estuvimos veces, mis equipos estuvieron a punto de ganar al Barça. Pero recuerdo hasta en un partido que ganábamos 0-2 en el minuto 70 y perdimos 3-2 en el 92, metiendo 2 goles en propia meta y el tercero cese en el descuento. Y vas, qué grande es el fútbol, y ganamos la final de Copa. Pues bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Que cada partido es diferente y que lo anterior, las estadísticas, valen en cierta medida, pero dependiendo del acierto, que es clave, y sobre todo en una liga tan igualada como esta, siempre puedes ganar al Barça, puedes ganar a cualquier equipo, y el resultado al final de los 90 minutos será dependiendo del juego que uno y otro equipo haya desarrollado durante esos 90 minutos y sobre todo del acierto que estamos convencidos y que estamos viendo todos que es así partido tras partido. Sí, por lo que has comentado, hola, aquí, Jorge Cerrato, Euskal Telebista otra vez. Lo que has comentado antes del sistema, intuyo que quizá mañana no haya demasiados cambios con el que ha utilizado el Athletic en los últimos partidos y ya, de paso, aprovecho para preguntarte por la previa. ¿Qué tipo de partido esperas mañana contra el Barça? Bueno, nosotros esperamos un partido difícil, muy difícil. Jugamos contra un gran equipo con futbolistas varios capaces de decidir un partido en el mínimo detalle, sobre todo Leo, que a la vez también pues tenemos que mirar que es un equipo mucho más irregular que en temporadas anteriores. Tenemos que ponerlo en dificultad. Cuando tenemos el balón, intentar hacerles daño, crear ocasiones de gol y situaciones de peligro. Y cuando no tenemos el balón, pues a través de un trabajo colectivo, intentar cerrarle los espacios, jugar muy juntos, y ponerles en dificultades a unos jugadores que son muy buenos, que tienen muchísima capacidad individual, lo sabemos. Lo normal es que ellos tengan más tiempo el balón que nosotros, pero creo que en el Athletic tampoco eso es determinante en el desarrollo del partido y en el resultado final. Y bueno, pues ser un equipo con esa ilusión, esa garra, esa intensidad y ese coraje que esta entidad a lo largo de su historia viene demostrando. Azkenengo bi galderak, mesedez. Últimas dos preguntas, por favor. Arratsaldeon, Aitor, Aritze Gaiastegi Euskadi Irratikoa. Bueno, bi galderatxo. Bata bolo-bolo dabilako kalean. Gaizka Garitano kaleratzeko formak edo oso kritikatuak izan dira. Presidente moduan, zer daukazu esateko horren inguruan? Esan dudan bezala, ez da. Nik ikusi dudan bi urte pasa dire 24 hilabete Gaizka eta bere talde gaz, ez da, eta zer esango dut. Ez da, nola hasi ginen proiektua, nola begiratu dugu aurkariari, nola lortu dugu partidutan sartzea eta nik uste dut inork pasada gure gainetik, baina argi dago gauzak oso zailak dire, eta ez dut esango izena, baina irabasteko urte honetan nahi dugun argi dago azkenean esan dugun agur jokalari pila bati eta Gaizka eta bere talde kideik, ez da. Esan dut bezala, eske pentsatzen dudan bere lanagatik, eta pentsatzen dudan bere pertsona aldetik, argi dago berari esango diot, berari esan diot, eta ez dut aldatuko. Baina gaur nik uste dut egiten duguna, da Athletic behar duena egitea. Eta egin genuena, ezin da aurkitu egun bet, ona, bat ere ez, horrelako pertsona bat, Athletic joan
edo irten dezaketela. Ez dau egun bet ona. Bestalde, Aitor, bukatzeko nire partetik. Zergaitik aukeratu du zuzendaritzak kirol arloarekin bat eginda, Marcelino proiektu honi segida moteko. Zergatik Marcelino aukera zuena. En todas las decisiones deportivas sí que me apoyo, vamos, al 100% en los profesionales del club, al 100%, y además no podía ser de otra manera. Horrelako aukera batet hartzen dugunean argi dago, nik egin behar dut gure profesionalak eta gure taldea eta hartu behar duten erabaki horiek nik hor begiratu behar dut eta uste dut izan behar da beti nire aukera edo nire bidea edo hartzen dudan eguneko. Zer emango dio Marcelino? Bale, hasi ginen orain dela 2 urte, begiratzen berriro denori irabazteko partidua. Eta bide horreran, uste dugu, Marcelinok lor dezake bide hori jarraitzea. Bidea luzea ikusten ari zara dela, oso zaila, osopean hasi ginen, osopean, da bide hori jarraitu behar dela. Marcelinok uste dut lagundu dezake atletiri bide horretan. Eskerrik asko. Mila esker guztioi, orain argazkilarientzat eta es que no nos da tiempo, ya sabéis cómo estamos de tiempos. Marcelino va a hablar mañana después de la rueda del partido, el día 8 también. Llevamos exactamente 40 y pico minutos de rueda de prensa. Cámaras y fotógrafos, si queréis en zona roja, sacamos 5 minutos de fotos y nos vamos para Lezama. Eskerrik asko.